noches a todas y todas las personas que nos estén viendo en este momento para la segunda sesión del curso sobre la revista Mauta. Voy a robarle, por así decirlo, expropiarle a Eduardo 5 minutos de esta segunda clase solo para hacer una pequeña presentación de la herramienta del archivo, que es donde ustedes van a poder encontrar un poco más sobre los documentos del archivo personal de José Carlos Mariátegui y de algunos de sus proyectos más importantes. Voy a compartir un ratito mi pantalla y para dejarles, para explicarles un poco más del trabajo que hemos estado realizando. Y, a ver, acá, sí. Como les mencioné la semana pasada, lo que pueden hacer ustedes es ingresar a la página web que es mariategui.org, www.mariategui.org, y van a encontrar en esta página principal, fuera de estos 4 primeros cuadros, 3 banners en los cuales van a encontrar el archivo, la hemeroteca y la biblioteca. Lo que voy a explicarles ahorita es un poco el trabajo del archivo. Si ustedes le dan clic a cualquiera de estas 4 imágenes, los va a derivar al gestor de archivos. En este caso, yo ya la tengo aquí presente. Esta herramienta lo que tiene primordialmente es toda la documentación producida por José Carlos Mariátegui durante los 35 años de su vida. Adicionalmente, actualmente, mejor dicho, este año pudimos agregar un nuevo fondo de Miguel Atler, quien fue un gran amigo de José Carlos y que gracias a su familia, quien muy consideradamente nos permitió ingresar su archivo personal a nuestra plataforma. Como lo ven, en realidad nosotros tenemos casi 2.000 documentos aproximadamente a partir de 4 fondos, que son, en este caso, el fondo personal de José Carlos Mariátegui, el fondo de la imprenta Minerva, que en realidad es un fondo bien pequeñito, pero con bastante información útil en realidad para comprender un poquito sobre los inicios de la imprenta en el Perú, considerando que Minerva vendría a ser una de las principales industrias gráficas que tuvo el Perú en sí. Y otro fondo también pequeño es el de la Sociedad Editora Mauta. Este fondo en realidad es la sociedad que crea José Carlos Mariátegui junto con Ricardo Martínez de la Torre para la publicación principalmente de la revista Mauta, y luego vino con el quincenario Labor y otras publicaciones más. Una forma bien sencilla para que de repente las personas que quizás no necesariamente conozcan algo sobre José Carlos Mariátegui y quieran conocer, es que yo les recomiendo que entren desde la navegación y vayan a las imágenes de frente. ¿Por qué? Porque la plataforma les va a mostrar las 1.644 imágenes que nosotros tenemos, y al lado izquierdo van a encontrar todos los filtros necesarios que los pueden ayudar a ustedes un poco a investigar. En este caso, estos son los 4 fondos. Esta colección de Empresa Editora Mauta es una colección que todavía no está completa, por ende, si ingresan, en realidad no van a encontrar todavía, no está habilitada. Luego van a encontrar los creadores, es decir, las autoridades, ya sean instituciones o personas naturales, en realidad que estén involucradas ya sea en la creación de los documentos o que tengan alguna relación con los documentos. ¿A qué me refiero con esto? Es que de repente en algunas cartas, que puede ser una carta de Luis Alberto Sánchez a José Carlos Mariátegui, se incluyen algunos nombres de otras personas. Estas personas han sido rescatadas, por así decirlo, y han sido indexadas para que permita también en realidad conocer el fondo completo de la misiva. Luego pueden encontrar también por nombres, por lugares, luego por materia, que en realidad vendrían a ser temas, es decir, las cartas, todos los materiales están indexados por temas. Es decir, no sé, quieren encontrar algo sobre socialismo o algo sobre marxismo, pueden encontrarlo desde este punto. Sin embargo, y antes de que me esté olvidando, también pueden utilizarlo desde el buscador. Es decir, pueden poner la palabra socialismo, y hay un tag específico en realidad para que puedan ustedes ver todos los documentos que estén relacionados con esa temática, y acá les van a aparecer.
¿no? Y tienen a su lado, al lado izquierdo, los mismos filtros para que puedan ir ustedes buscando otros documentos que también les interesen. En este caso, tienen regionalismo, hay nacionalismo, marxismo, liberalismo, es decir, todos los temas que en realidad traten los textos de Mariátegui. En realidad, eso es un trabajo que sí hemos venido realizando durante todo este tiempo. Y algo importante también que me puede olvidar es la tipología particular. Es decir, la tipología general está siempre en tres, pero en este caso solamente tenemos dos, que vienen a ser textos e imágenes, y luego van a encontrar una tipología documental particular, que vendría a ser, por ejemplo, manuscritos, correspondencia, pueden encontrar fotografías, recortes de prensa, dedicatorias. Si ustedes entran a cualquiera de estos documentos, que quizás en este texto de Lenin, lo que van a encontrar es una descripción muy completa del documento, desde el título, las fechas de creación, la cantidad de hojas que tiene el documento, el área de contexto, que viene a ser quién fue, quién lo creó, en este caso viene a ser José Carlos Mariátegui. El área de contenido y estructura es la transcripción completa de los documentos. Hay algo que a mí sí me gusta mucho dejar en claro con respecto a temas de tecnologías o de digitalización, es que la digitalización no es completa si no hay una transcripción. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder realmente recuperar información o datos dentro de los documentos. Lo que nosotros, por eso lo que nosotros hemos hecho es no solamente hacer un escaneo, sino lo que hemos hecho es un trabajo completo de digitalización. Y luego, bueno, esta es toda la transcripción del texto, aquí los pueden descargar también, tienen siempre las referencias donde ha sido publicado, o sea, en textos o libros posteriores donde se haya publicado el texto original, el área de notas y luego los puntos de acceso, que vienen a ser en realidad la temática a la que se está refiriendo el texto. Y otra cosa es el rescate, como les mencionaba, de las autoridades. Este es en el caso de los textos, pero en realidad este es el fondo completo. Al lado izquierdo van a encontrar como una especie de árbol de clasificación, que viene a ser el cuadro de clasificación del fondo personal de José Carlos Mariátegui, y van a encontrar las 6 secciones que nosotros tenemos. La sección 2 es una obra que estamos trabajando, que todavía no se encuentra habilitada porque no la hemos terminado de procesar. Encuentran la documentación personal, la obra intelectual de José Carlos Mariátegui, que está dividida en 3 series, que son los escritos, conferencias y artículos publicados en diversas revistas y periódicos de inicios del siglo XX. La documentación gráfica, que viene a ser todo el archivo fotográfico de Mariátegui, su correspondencia, que es en realidad la tipología con mayor cantidad de documentos. En la correspondencia también van a encontrar tanto la emitida como la recibida, y es muy parecido al trabajo que les mencionaba que hemos hecho con los textos. O sea, están las transcripciones de las cartas completas en el área de contenido, y encuentran también los puntos de acceso. Hay algunas cartas que, por ejemplo, tienen alguna relación con otras cartas, es decir, a veces habían cartas con Samuel Luzberg en la que mencionaban una carta anterior, entonces van a encontrar esas conexiones como materiales relacionados, lo que les permite tener un engranaje más completo de la correspondencia, tanto de ida como de regreso. Y otra cosa es que estos documentos ustedes los pueden descargar, solo necesitan darle clic a la imagen y les va a aparecer un PDF. El PDF es completamente descargable, perdonen si no, ahí está. Esta es la carta completa, es la digitalización completa, lo pueden descargar, y lo que sí siempre pedimos es el citado de las fuentes, en decir de dónde ha sido tomado, es decir, desde el archivo José Carlos Mariátegui. Creo que es lo único que nosotros siempre pedimos con bastante
fervor que por favor siempre citen los documentos, es lo que nos permite a nosotros también un poco seguir con ese trabajo y de que el archivo también se conozca. Los materiales, vuelvo a repetir, son libres, son de descarga libre y son gratuitos también. Y creo que, bueno, este es el fondo que les mencionaba de Miguel Atler, que son algunos documentos que, por ejemplo, nosotros no teníamos, y algo muy interesante son las fotografías que tienen, porque, por ejemplo, muestran esta imagen que es bastante interesante porque es una reproducción fotográfica de Noemí Milstein, que vendría a ser la esposa de Miguel Atler, con el poeta José María Eguren, por ejemplo. O sea, son imágenes que han venido a formar parte ahora del archivo y igual tienen el mismo proceso de descripción y tienen también la misma forma para la descarga. El producto de que se puedan descargar estas imágenes, como menciono, es gracias a la familia, y lo que siempre hacemos nosotros también es que en áreas de condiciones de uso y acceso es colocar los derechos a quien pertenecen estos textos e imágenes. Cuando son de nosotros, siempre los vamos a colocar, y cuando han sido rescatados, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de Chile, o en algunos casos de algunas bibliotecas de Argentina, en Uruguay también hemos podido rescatar documentos relacionados a Mariátegui, siempre van a estar citados para que ustedes vayan a la fuente original. Y creo que bueno, volviendo al área donde están todos los documentos, pueden encontrar también algunos otros documentos relacionados a Minerva, por ejemplo, en este caso, que es una lista de suscriptores, o por ejemplo, anuncio de la revista Mauta cuando recién apareció, y que forman parte en este caso, lo que les mencionaba, el Fondo de Sociedad Editora Mauta, que es un fondo un poco más pequeño, es un fondo mediano en realidad, porque comprende, como les digo, toda la información económica de la revista Mauta. Si quieren conocer, por ejemplo, cómo se administraba o cuánto era la cantidad de ingresos y egresos que tenía la revista, como para un estudio económico relacionado a cómo Mariátegui, junto con Ricardo Martínez de la Torre, hacían posible la subsistencia de Amauda, pueden encontrar toda esta información. Se encuentran los balances generales, también se encuentran, bueno, este es el documento constitutivo, o sea, de la sociedad. En información económica van a encontrar los balances, los presupuestos, las acciones, quienes compraban acciones, por ejemplo, recibos de pagos de acciones, gestión de ingresos y egresos y operaciones bancarias. Como digo, me parece que este material ha sido poco estudiado y me parece muy importante para entender un poco cómo era la administración económica de la revista, que Eduardo en un momento comience, y que ya no le voy a quitar más minutos para que comience el curso, así que los vuelvo a invitar a que puedan revisar la plataforma y que siempre entren desde imágenes. También pueden encontrar por fondos, por instituciones, por temas y por lugares, que son los 4 puntos más importantes. Y como digo, y vuelvo a repetir, cualquier información adicional que necesiten pueden escribirnos al archivo @mariategui.org, que también lo van a encontrar siempre en el área de condiciones de acceso y uso. Ahora sí, sin más, presento a Eduardo para que continúe con la sesión número 2 de los números 3 y 4 de la revista Mauta. Muchísimas gracias. Así que adelante, Eduardo. Gracias, Ana. Gracias a las amigas, amigos de la Casa Mariátegui que nos están acompañando y apoyando en los aspectos técnicos de esta presentación. Y bueno, creo la presentación de Ana me reitera en lo que dije al comenzar este curso hace una semana, ¿no? Sinceramente, primero, es impresionante el trabajo que han desarrollado Ana y José Carlos Mariátegui Zeta durante varios años, largos años, ¿no? Que además recoge y pone en un nuevo nivel lo que ha hecho la familia Mariátegui desde la muerte de la Mauta hasta la fecha. Por un lado, eso creo que es muy, muy destacado. Y reitero la idea, creo que hay muy pocos autores en América Latina, de cualquier campo, la política, la literatura, el arte, que tengan un trabajo documental tan completo, tan sofisticado, incluso como lo tiene José Carlos Mariátegui. Creo que este archivo es un producto de calidad mundial
para todas aquellas personas que por razones académicas o políticas o por mera curiosidad desean conocer la obra, la vida de José Carlos en todas sus dimensiones, ¿no? Incluyendo esta dimensión empresarial a la cual ha hecho alusión Ana al culminar su intervención. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Y en este caso vamos a pasar entonces a los números 3, 4 y un poquito del 5, ¿no? Porque queremos en las 4 semanas llegar hasta el número 10, aunque está corriendo un poco, ¿no? Entonces, entiendo que puedo compartir pantalla, ¿no? En este momento. Listo. Ahí está. Bueno, vamos entonces al número 3 de nuestra revista. Vamos al número 3 de nuestra revista. Vamos a, pongo en pantalla por un rato el número, la carátula completa, no se distinguen las letras, pero no importa porque lo que está ahí son los títulos de los artículos y de los autores que vamos a ver en detalle con cierta rapidez, por cierto, esta noche. Pero quería que viésemos la carátula, ¿no? Retomemos la impresión de la carátula, nos dejemos seducir por la carátula, ¿no? Por esta imagen de este rostro indígena serio, asertivo, empoderado, se diría hoy, que como dijimos la semana pasada, no es un indígena del común, es un noble, un orejón, como se decían los españoles a los nobles incas, por estas pendientes que llevaban en las orejas, ¿no? Y este estilo, ¿no? Artesanal, digamos así, que busca evocar lo artesanal, ¿no? La tipografía del título, por ejemplo, es bastante reveladora de esa intención, ¿no? Sin caer tampoco en una cosa exagerada. Como siempre, rápidamente, no vamos a entrar al detalle, ¿no? Varias páginas de avisos. Como les dije en un número siguiente, creo que en la próxima semana vamos a ver una tabla de los precios de los avisos. Bueno, por aquí los tenemos otra vez, ¿no? Una compañía de subdivisión agraria, una tienda de calzados, el Banco Alemán Transatlántico, una joyería, la propaganda de un libro que va a ser comentado, ¿no? En distintos números de Amauta, el libro de la nave dorada, poesías de Alcides Espelucín, con prólogo de Antenor Orrego, publicado en el norte, en Trujillo, pero distribuido y vendido en Lima por la editorial Minerva. Otro aviso de la editorial Titicaca, ¿no? Que tiene una presencia muy importante en la revista, y esta larga lista de profesionales importantes de Lima, todos ellos, algunos de ellos muy cercanos a José Carlos, particularmente el caso acá de Luis Peche, que es el padre de Hugo Peche, sobre el cual hablaremos esta noche, ¿no? Y que tuvo a José Carlos como paciente, huésped, en una clínica de reposo que tenía en Chosica, después de su operación del año 24. Roe, ¿no? Otro médico importante, que además ideológicamente muy cercano a José Carlos, que con él había concertado en una reunión que hubo en Venecia, si no me equivoco, la fundación de un partido comunista en el Perú, y revistas, ¿no? Rascacielos, una revista dirigida por Serafín del Mar, un intelectual huancaíno, Solidaridad, la revista del movimiento de la Federación Obrera Local, y La Sierra, una revista, esta sí, propiamente indigenista, ¿no? Que va a tener mucha circulación en los mismos años que Amauta. Y el aviso de lo que es la editorial Minerva, que como dijimos la semana pasada, no era simplemente una empresa editora, era un proyecto cultural y político, ¿no? Acá lo explica, ya lo hemos leído creo en la ocasión anterior, ustedes pueden verlo directamente. Y entramos ahora sí a el texto de este número, ¿no? Bien. El número 3 de Amauta, ¿no? El número 3 de Amauta es un número que está encabezado por un editorial que es muy importante, Arte, Revolución y Decadencia. Viene a ser una suerte de segunda presentación, diría yo, ¿no? Así como hay esta presentación del número 1, de la cual hemos comentado, y que, bueno, es bastante conocida porque fue publicada
años después, como parte de este librito Ideología y Política. En este caso, Arte, Revolución y Decadencia retoma un tema que José Carlos había trabajado, había ya elaborado tras su regreso a Europa, y sobre el cual había publicado artículos en las revistas en las cuales publicaba, Mundial, Variedades, ¿no? Pero aquí va a sintetizar sus ideas, ¿no? Sobre el tema del arte, la revolución y la decadencia. Y lo central del texto es definir o aproximarse a una definición o una delimitación, más que definición, aunque en realidad etimológicamente no son muy distantes las dos palabras, pero a veces la palabra definición nos da la idea de algo muy claro, ya un concepto acabado, ¿no es cierto? Delimitar un campo. Mariátegui quiere delimitar el campo del arte y establecer una delimitación clara entre lo que es y lo que no es arte nuevo. No todo el arte nuevo es revolucionario, no es tampoco verdaderamente nuevo. Coexisten dos almas, ¿no? Un tema que está presente en varios artículos de Mariátegui. Coexisten dos almas, las de la revolución y la decadencia, ¿ya? Y justamente lo nuevo es lo revolucionario y lo decadente, a pesar de que pueda ser formalmente nuevo, en realidad no es tan nuevo, ¿no? La técnica nueva debe responder a un espíritu nuevo también. Es decir, la tesis central de José Carlos en este texto, y que después va a ser reforzada por otras intervenciones en la conversación, la conversación que hay en Amauta sobre este tema, es que no basta la técnica nueva para hacer efectivamente un arte nuevo. Ahora, esto no solamente está presente en términos de dos campos, sino que es algo que atraviesa al artista como individuo. La decadencia y la revolución, así como coexisten en el mismo mundo, coexisten también en los mismos individuos. La conciencia del artista es el circo agonal de una lucha entre los dos espíritus, ¿no? Tremenda expresión, ¿no? Es un terreno de disputa, el alma del artista, entre estos dos espíritus, la decadencia y la revolución. La decadencia de la civilización capitalista se refleja en la atomización, en la disolución de su arte. Un tema que la semana pasada lo vimos presente en el artículo de Antenor Dorrego sobre el arte, sobre el drama, la poesía, sobre la literatura contemporánea, ¿no? Él decía que la literatura contemporánea era una literatura que había perdido la noción de destino y la noción de libertad, y que había atomizado los personajes, había atomizado la realidad, la había parcelado. Es una literatura de episodios, ¿no? En fin, esa idea está aquí presente. Secesión, o sea, ruptura, quiebre, es su término más característico. Pero esta anarquía en la cual muere, el espíritu del arte burgués prepara un orden nuevo. Y justamente entonces, estas nuevas expresiones formales, estas nuevas formas de representación que están aquí mencionadas, el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, al mismo tiempo que acusan una crisis, anuncian una reconstrucción. No son todavía lo nuevo a cabalidad, eso todavía está por llegar, pero son la expresión de la crisis del arte burgués y a su vez el anuncio de una reconstrucción de un nuevo arte, ¿no? ¿En qué está el sentido revolucionario? ¿Por qué estas escuelas son revolucionarias? Estas escuelas que han sido mencionadas. Porque expresan el repudio, el desahucio, la befa, la burla del absoluto burgués. O sea, son el rechazo, ¿no es cierto? Son la burla, son la destrucción del absoluto burgués. Y eso es un paso adelante. Ahora bien, es insuficiente, porque esos mismos artistas llevan vacía el alma. La literatura de la decadencia es una literatura sin absoluto. Ya no hay absoluto burgués, ¿qué es lo que hay? No queda claro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es entonces lo que va a resolver este conflicto, lo que va a resolver esta situación de transición, esta destrucción sin reconstrucción? Es el encuentro, ¿no? El encuentro con una fe, con una meta. ¿Por qué? Porque el hombre no puede marchar sin una fe, no puede tener, y no tener una fe es no tener una meta, ¿no? Y va a poner el ejemplo de los futuristas, ¿no? Los futuristas son este movimiento de artistas, tienen expresiones literarias y expresiones plásticas, que van a hacer una literatura pensando en el futuro, dicen ellos, y que van a hacer de su tema la máquina, la velocidad, el movimiento, ¿no? El telégrafo, los rascacielos, ¿no? Es la temática de los futuristas.
Y él va a expresar, Mariátegui va a señalar de que los futuristas que han expresado esta descomposición, también, una vez que sienten el alma vacía, buscan a dónde adherirse, y no es casual que los futuristas rusos se hayan adherido al comunismo, en tanto que los futuristas italianos se han adherido al fascismo, ¿no? Puede parecer extraño, pero la verdad es que el movimiento es similar, aunque los contenidos son absolutamente contrapuestos, ¿no? Y todo esto lo lleva a la reflexión sobre la relación entre el arte y la política. No voy a entrar en los detalles, más o menos son ideas que bastante conocidas, obvias, ¿no? Menciona a Vallejo, menciona a Vallejo versus Huidobro, que es otro artista vanguardista chileno, contemporáneo de esos años. Se apoya en la opinión de Aya de la Torre, ¿no? que ha opinado sobre la relación entre la obra de arte y la política, y refuerza una coincidencia fundamental con Aya de la Torre, que es la idea de que la política no es pues la cosa burocrática, parlamentaria, formal, ¿no? La política está elevada a una categoría de religión, como dice Unamuno, ¿no? Y sigue el artículo mencionando el ejemplo de otros artistas que han hecho este proceso de crítica del absoluto burgués, destrucción del absoluto burgués y de búsqueda de un nuevo absoluto, y que se van a encontrar con la revolución. Y es el caso de los surrealistas, Aragón, Bretón, y sus compañeros de la revolución suprarrealista, que han marchado, dice Mariátegui, y así fue efectivamente, hacia una adhesión al comunismo, es decir, hacia el bolchevismo, hacia la revolución rusa, hacia el maximalismo, ¿no? Y Zanja, termino rapidito con esto, porque son ideas que van a atravesar, de hecho ya están presentes en textos previos de José Carlos, y vamos a encontrarlas reforzadas, y hemos hecho mención al artículo de Antenor Orrego en un número anterior, si no me equivoco, en el número 1, van a estar reforzadas por sucesivas intervenciones de otras personas de la política y de la cultura que van a opinar sobre este tema, ¿no? Y Zanja, entonces, con Ortega y Gasset, ese gran filósofo español, el filósofo español más importante de la primera mitad del siglo XX, y probablemente uno de los más importantes de todo el siglo XX, que mantiene una visión más bien apolítica, ¿no es cierto?, del arte, y ahí Mariátegui ciertamente marca también su diferencia, ¿no? El artículo termina en la página siguiente, en la parte inferior, si no me equivoco, ¿sí? ¿Ya? Y menciona entonces para esto a dos innovadores, dos autores desafiantes, contestatarios, ¿no? Por un lado, Alberto Hidalgo, que ha escrito este poema Lenin, lo hemos visto en la sesión anterior, ¿no es cierto? Un poema altisonante a Lenin, ¿no? En el cual vincula a Lenin con fenómenos de la cultura contemporánea que pueden parecer hasta ¿cómo decirlo?, fuera de lugar, ¿no? Pero que para Mariátegui establecen una conexión entre diversas rupturas que se están procesando en el momento en el cual escribe Hidalgo, ¿no? Él dice que los senos Salomé y la peluca de la Garzón son los primeros pasos hacia la socialización de la mujer. Y de esto no hay que sorprenderse, dice Mariátegui. Existen poetas que creen que el jazz band es un heraldo de la revolución. O sea, hacer estos nexos, hacer estos paralelos, en este caso a esta moda femenina que implicaba poder recortar el pelo, simplificar las siluetas, ¿no? Una línea recta más bien en los vestidos, etcétera, prescindir de toda ampulosidad. Es de alguna forma también expresión de este cambio. Vamos a encontrar luego en otro número que vamos a comentar esta noche una referencia mucho más clara todavía a la cultura popular de la segunda década del siglo XX, de los años 20, tercera década en realidad, y los cambios políticos y sociales que se están produciendo en el mundo, ¿no? Y el otro autor al cual voy a mencionar, que va a aparecer varias veces en estos momentos, y no es casual, es un laborista, socialista, lo hemos hablado la semana pasada del discurso que dio en una escena de homenaje a su persona, Bernard Shaw, relevante porque el año anterior, el año 26, había ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y de Bernard Shaw rescata esta idea: el arte no ha sido nunca grande, sino cuando ha facilitado una iconografía para una religión viva. O sea, si el arte no está vinculado a una religión viva, es decir, a un absoluto, a un mito, a una utopía, a un destino, no llega a tener la dimensión que debe tener. Bien,
no voy más al detalle del texto, que es muy, muy importante, muy rico, y que va a ser un tema que va a ir y venir en la obra de Mariátegui y en Amauta, pero lo dejo ahí mencionado, ¿no? En paralelo a este texto sobre cultura, en la siguiente página encontramos un texto muy denso, sí, denso, pero claro, diría yo, ¿no es cierto?, de un gran filósofo peruano, Mariano Iberico Rodríguez, Los dos misticismos, ¿no? Que está de la mano con una concepción que es un desarrollo de una idea que Iberico había planteado en un libro que va a ser publicado justamente en esos tiempos, en esos años por la editorial Minerva, ¿no? Sobre el nuevo absoluto. Y entonces Iberico va a decir, hemos dicho que hay dos concepciones extremas de lo absoluto que se identifica con el ser, con lo estable, y lo que se identifica con el devenir, con el movimiento, ¿no? No vamos a traer detalle de esto, son dos concepciones de lo absoluto es el ser estable, lo absoluto es el movimiento incesante y permanente. Estas dos concepciones de lo absoluto en realidad no son diferentes, obviamente están contrapuestas, pero a su vez se retroalimentan según Iberico. Cada una de ellas genera una determinada vivencia, ¿no? Pero a su vez cada una de ellas genera, y por eso el título, un determinado misticismo. Cada una de estas concepciones deriva de una cierta experiencia, y como el misticismo, la mística, no es otra cosa que la experiencia inmediata de lo absoluto, podemos hablar de dos misticismos, ¿no? El misticismo del ser estable, del ser inmutable, el misticismo del movimiento, del cambio. El primero es de los neoplatónicos, por ahí están las fórmulas que toma él de Proclo. El segundo de Heráclito y los seguidores de Heráclito, y esto nos lleva hasta la dialéctica, hasta Hegel, Marx, etcétera, ¿no? La famosa, una de las tantas fórmulas de Heráclito, la guerra es madre y reina de todas las cosas. Todo movimiento implica oposición, contraste y el devenir eterno sin principio ni fin, un deseo jamás satisfecho que produce y suprime incesantemente las innumerables apariencias en que pretende apaciguarse y que en realidad lo excitan, ¿no? Obviamente, al final de cuentas, Iberico se inclina por el misticismo del devenir, ¿no? Por el misticismo del cambio permanente, del movimiento permanente, ¿no? Bien, ¿no? Si quieren ustedes más bibliografía sobre este tema, al final el artículo de Iberico va a ser dos rápidas listas, ¿no? Entre los místicos del ser, Parménides, Platón, Plotino, Spinoza, y los místicos del movimiento del cambio, ¿no? Heráclito, Böhme, Nietzsche, Berzón, Unamuno. Bien. Entonces tenemos el artículo de Mariátegui sobre arte, revolución y decadencia, tenemos el artículo de Iberico sobre los dos misticismos que conecta con los dos absolutos, y tenemos la primera intervención explícita en la revista, ha sido mencionado antes, pero el primer texto firmado por nuestro gran poeta César Vallejo desde París es este poema, ¿no? Cuyo título es Me estoy riendo, ¿ya? Me estoy riendo, que es un poema al estilo Vallejo, este Vallejo posterior a Trilce, ¿no? Para el cual el lenguaje tiene que ser reinventado cada vez que se lo utiliza, cada vez que se lo ejerce, ¿no es cierto? Se recrea, en el cual lo que él va a hacer es dar cuenta de un conjunto de vivencias, ¿no? Que no es el caso de entrar ahora a un análisis del poema, buscando, creo yo, llamar la atención sobre los detalles inadvertidos, ¿no? Un guijarro, uno solo, el más bajo de todos, controla todo el médano asíago y faraónico, ¿no? La idea de que una piedrita que está debajo es la que controla toda esta médano, o sea, lodazal, digamos, ¿no? O lago poco profundo, algo así como que tú sacas la piedrita y todo ese lago va a desaparecer, se va a subsumir, ¿no es cierto? Bueno, el aire, el sol, la sed, y estos versos finales, ¿no? Que ya le dan un aire metafísico a este recorrido por distintas sensaciones, ¿no? Es el tiempo, este anuncio de gran zapatería, este anuncio luminoso de una gran zapatería. ¿Y por qué zapatería? Es el tiempo que marcha descalzo.
el tiempo marcha descalzo, una zapatería, pero el tiempo marcha descalzo, de la muerte hacia la muerte. Vallejo, ¿no es cierto? Bien, en todo caso la composición es clara, ¿no? Fíjense ustedes, un texto de Mariátegui, que culmina en la página, texto de Iberico, que ocupa 2/3 partes de la página, y un texto de César Vallejo, que ocupa 1/3 de una columna de la página misma, ¿no? Sigue la revista con el homenaje, el recuerdo y homenaje a un gran amigo de José Carlos, ¿no? Interesante porque es expresión de otra matriz de pensamiento, poco valorada a veces por las izquierdas, pero que es importante, ¿no? Edwin Elmore. Este Edwin Elmore es un escritor, poeta, abogado, en fin, peruano, limeño, en concreto. Él por aquí unos datitos rápidos sobre él nació en 1890. Es hijo de un personaje que jugó un rol en la guerra con Chile y que lamentablemente fue objeto de calumnias, y eso fue una de las causas de la muerte trágica de Elmore. Bueno, Elmore es uno de los jóvenes seguidores de la generación del 900. Él no es propiamente de esa generación, o sea, la generación 900, García Calderón, el primer Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no es cierto? La generación de seguidores de Rodó, un pensador liberal, idealista uruguayo. Elmore se ubica en ese campo, ¿no? Conoce a Mariátegui en la década del 10, en el entorno de la prensa, en los errores de la prensa, Valdelomar, Colonia y todo eso. Y van a coincidir y discrepar, pero en una relación muy transparente, digamos así, ¿no? Coincidir y discrepar, porque Elmore va a ser uno de los propulsores de un evento que nunca se pudo hacer, que era un encuentro de intelectuales latinoamericanos, ¿no? Y de alguna manera Mariátegui estaba también comprometido con esta idea. Mariátegui dice, Elmore debió ser uno de los colaboradores de Gamauta. En este equipo de intelectuales libres tenía su puesto. Su nombre está inscrito en la bandera de la Juventud Revolucionaria del Perú. En el aniversario de su muerte, se cumplía 1 año de la muerte trágica de Elmore, se publica este artículo, ¿no? Elmore es asesinado por José Santos Chocano, asesinado en la puerta del diario Comercio, si no me equivoco, ¿no? A raíz de una polémica muy intensa que tuvieron ambos, en la cual Chocano actuó de una manera vil, calumniando a Elmore a partir de su padre, polémica que se origina por el hecho de que Chocano, que era un admirador de Leguía y de varios dictadores latinoamericanos, había escrito a favor de las dictaduras organizadoras. Esto fue contestado, criticado por Vasconcelos. Chocano arremetió con todo contra Vasconcelos, este intelectual y político mexicano, y hubo quienes en Lima firmaron un pronunciamiento de solidaridad con Vasconcelos, cosa que provocó las iras de Chocano y su campaña hasta calumniosa, ¿no? Y en fin, eso fue enardeciendo y al final se produce un incidente en la Puerta del Comercio y Chocano, que andaba armado, saca la pistola y lo mata a Elmore, ¿no? La cosa es escandalosa porque por sus conexiones con el leguismo, Chocano es internado en una clínica, recibe una pena bien benigna de parte del tribunal, apenas 3 años de cárcel, e incluso es indultado por el Congreso, ¿no? Un personaje bien curioso, bien contradictorio, con muchos rasgos que son francamente poco atractivos, ¿no? Hasta ciertos repugnantes en el caso de Chocano, un ególatra extraordinario. Bueno, ya en este momento su poesía además estaba siendo sometida a una crítica muy intensa de parte de estas nuevas generaciones, ¿no? Y entonces el artículo de Elmore, ¿no? Que no vamos a comentarlo en detalle, es un testimonio, digamos así, de esta visión más bien liberal, digamos, liberal sobre la refundación, sobre el proyecto nacional, ¿no es cierto? Elmore había pretendido hacer del centenario de la batalla de Ayacucho el momento culminante, ¿no? De este reencuentro de intelectuales latinoamericanos, una élite progresista, ¿no? Era un proyecto de progresismo liberal, democrático, ¿no? Darle por fin contenido a las repúblicas, ¿no? Sin mucho acento incluyendo lo social, pero sin un protagonismo de lo social, ¿no? De la agenda obrera o indígena campesina, ¿no? Proyecto típico de clases medias, digamos, ¿no? Progresismo.
inspirado mucho en Unamuno, aluden a Frank también, ¿no? En fin, y apelando también a Bertrand Russell, Romain Rolland, grandes figuras internacionales, ¿no? Menciona los nombres de los autores, de las personas con las cuales está en contacto: Pedestriani y Sanín Cano en Colombia. Sanín Cano ya hemos visto algo en los números anteriores, con Sáenz Peña en Argentina, Ugarte e ingenieros en Argentina, ¿no? O sea, esta es la generación, bueno, digamos, Elmore es la generación puente, ¿no? Entre la generación del 900 y la generación propiamente de la Reforma, ¿no? Entre los García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, joven, y Rivagüero también por ahí, joven, y lo que viene luego, el propio Mariátegui, Aya, en fin, todos, ¿no? Este intermedio, con un proyecto que no llega a cuajar, efectivamente, no tiene un correlato político por las estrecheces de la República aristocrática en las cuales viven, pero que tiene esta idea, ¿no? Un poco ilusa, idealista, para no decir ilusa, ¿no? De una América en la cual los herederos de los épicos conquistadores formarán una nueva cultura y una civilización salvadora de lo humano. Esta idea va a aparecer varias veces en Amauta y es una idea de los años 20, ¿no? Y es que después de la terrible experiencia de la Gran Guerra Europea, Europa ya no va a ser el centro de la humanidad, ¿no es cierto? Y que más bien el centro de la humanidad tenía que pasar a América. Y se apoyan ahí en una frase de Hegel incluso, ¿no? América es el continente del futuro, que en realidad no, lo que quería decir Hegel no era exactamente lo que ellos entendieron, pero lo que ellos entendieron es que el futuro iba a tener como protagonista al continente americano, ¿no? Con esta característica de ser un continente mucho más homogéneo culturalmente, lingüísticamente, en términos incluso religiosos, básicamente católico. También un continente en el cual se estaban cruzando, encontrando múltiples razas, ¿no? Las razas originarias, los hispanos, después afrodescendientes, asiáticos y la migración europea que llega con fuerza entre fines del 19 e inicios del 20. Entonces, esta idea de América, y en particular Latinoamérica sobre todo, ¿no? Como el continente del futuro, está aquí presente en Elmore y lo vamos a encontrar presentes en otros autores, ¿no? A partir de eso es que Elmore, de una óptica liberal, hace una crítica de las experiencias previas, ¿no? Hace un contraste entre estas nuevas generaciones y esto que era caracterizado en toda América Latina, ¿no? Centro y Sudamérica, como la época de la anarquía, después de las independencias, ¿no? Él va a hacer el contraste, como estas nuevas generaciones, a diferencia de esa generación que no pudo cumplir el proyecto, la promesa republicana, después de la independencia, y más bien llevó a los países a una situación de anarquía, estas nuevas generaciones sí van a poder hacer algo diferente porque tienen una nueva meta, ¿no? La idea de meta, recuerdan ustedes, lo hemos mencionado antes, es central. Entonces, esta idea de meta, de destino, que está presente en la crítica que hace Orrego a la literatura contemporánea, está presente en este diagnóstico que ha hecho Mariátegui en la presentación de la revista, como el gran tema que puede reconstituir una vanguardia, realmente vanguardia revolucionaria, digamos, en el arte. Aparece aquí también esta idea de meta como lo que puede ser el factor de reconstitución de la vida política, social en nuestra América Latina y en concreto también, obviamente, en el Perú, ¿no? Bueno, habla un poco, entonces termina hablando del Perú, después habla de México. Vasconcelos es un personaje central en las referencias a México, ¿no? Vasconcelos tuvo un rol, después vamos a encontrar, hay artículos de Vasconcelos en Amautas, creo que ya hemos comenzado a leer uno y ahora vamos a terminar con la segunda parte de este discurso que dio Vasconcelos en una conferencia de la Internacional Socialista en Europa, si no me equivoco, en Austria, ¿no? Vasconcelos es un punto de referencia de todos ellos, ¿no? Bien. Entonces, con esas características es que, con esas reflexiones finales, es que se cierra ese texto de Elmore, ¿no? Que, como digo, es una vida trunca, lamentablemente trunca, y que expresó el intento de hacer un proyecto liberal progresista, ¿no? No solo peruano, sino latinoamericano, heredero de este discurso idealista de los llamados arielistas,
a partir del libro de este señor Rodó, uruguayo, que se llamaba Ariel, justamente, ¿no? Pero que no tuvo eco, más bien fue devorado incluso por las polarizaciones que comenzaron a perfilarse en el continente ya en la década del 20 y sobre todo a partir de la crisis del 30. A continuación, un artículo que nos puede llamar la atención, pero que es sumamente serio, muy bueno en su contenido y en su forma, de Jorge Basadre, nuestro historiador, ¿no es cierto? En esa época, Jorge Basadre tenía 23 años, 23, 24 años, ¿no? 23 y pico. Él nace en febrero del año 1903. Esto sale estamos hablando de la revista de noviembre del año 1926, ¿no? Es un artículo no sobre historia, sino sobre José María Eguren, ¿no? Y lo que llama la atención es la agudeza con la cual Basadre, sin ser un crítico literario, pues es un hombre, un joven erudito y culto y muy sensible, hace una presentación y un análisis de la obra de Eguren muy, muy pertinente, ¿no? Que además alimenta la construcción de la figura de Eguren como una figura emblemática de la nueva poesía, ¿no? Puede parecer contradictorio esto después de haber leído la presentación, el editorial que hemos comentado hace unos minutos, ¿no es cierto? En la cual lo nuevo tiene que ser revolucionario, y si no tiene un contenido revolucionario, entonces no es nuevo. Bueno, Eguren está bastante lejos, sino totalmente, es ajeno a un contenido revolucionario aparentemente. Sin embargo, este artículo de Basadre y el propio posicionamiento de Mariátegui frente a Eguren exploran otras posibilidades de entender el carácter realmente revolucionario de la poesía de José María Eguren, ¿no? Y la clave de todo eso está en que es una poesía nueva que curiosamente aparece como una poesía elitista, y de hecho lo es. Fíjense ustedes lo que dice Basadre, ¿no? Eguren, primer poeta difícil, ¿no? Cuando apareció Eguren no se hacía en el Perú literatura netamente literaria. Lo que se hacía era literatura patriótica, literatura del corazón, literatura dramática, o sea, era literatura sobre algo y para algo. Las consagraciones tendían a ser consagraciones de la opinión pública. Chocano, el más difundido de nuestros poetas, después de haberse iniciado en la poesía civil, en relación con sucesos políticos o patrióticos, ensayaba ser el vocero continental. González Prada es un primer cambio en ese sentido en la poesía, una dimensión de la obra del maestro González Prada que es menos valorada que su prosa política, pero que es muy, muy, muy valiosa. Yerobi es otro paso hacia adelante, Cisneros va por ahí, Bustamante Bayán, pero el que inicia la separación radical, ¿no?, entre el público es Eguren. La burguesía intelectual empieza a sentir el malestar de la incomprensión y a mofarse y a lamentarse porque se inscribe en difícil. Bien, ¿cuál es la idea central de Eguren, o el carácter central de la poesía de Eguren según Basadre, y que lo pone entonces en el campo de la vanguardia y de la revolución incluso, ¿no es cierto? No es tanto el simbolismo, las imágenes, no es solamente la supresión del plan, la supresión del plan, o sea, de que no hay un plan, el poema no narra algo, ¿no? El poema vincula, asocia, ¿no? La ruptura de la lógica, que no está tanto en la ruptura del estilo Trilce, ¿no? La lógica de la oración incluso, ¿no es cierto? La lógica de las categorías gramaticales, sino en la lógica más bien de los temas, ¿no es cierto? Estos personajes etéreos que aparecen, ¿no? En fin, que son típicos de la poesía de José María Eguren. Lo central es esta palabrita que él pone aquí arriba y que yo he subrayado, creacionismo, ¿no? Eguren prescindió absolutamente de la anécdota, de la representación objetivista, y superó la realidad intuyendo formas poéticas distintas de las que la realidad exhibe. Es un precursor del arte nuevo que desdeña por manida e inferior la reproducción simple de la vida, y obra, no es otra sino obra, hace la superación de la vida por el arte mismo.
La poesía de Eguren no retrata la vida, la poesía de Eguren crea vida hacia adelante, ¿no es cierto? Que es una idea que hemos visto antes, vamos a ver repetidas veces, la vamos a encontrar en textos de Vallejo sobre poesía, ¿no es cierto? Lo más revolucionario del arte contemporáneo no es que retrate a la pobreza, la revolución, etc., sino es que es capaz de anticipar, ¿no? Es creacionista, es creacionismo, y Eguren es eso, fundamental. Ciertamente sus creaciones no son una nueva realidad social, sus creaciones son princesas, son reyes rojos, son monstruos que pelean, etcétera, ¿no? Pero ya rompe con esta supeditación, esta sujeción de la literatura a el mundo de la realidad, a la realidad inmediata, que es lo que la burguesía, digamos así, el gusto burgués valora sobre todo, ¿no? De la poesía, el uso de las metáforas, etcétera, ¿no? Hay en su arte que desdeña las apariencias de la vida, una final identificación con ella, con la vida. Solo que es una identificación honda, pura, insondable. Es una identificación con la vida que trasciende la vida, que trasciende las formas inmediatas de la vida, ¿no? Y eso lo hace superior a Chocano, y eso le da, esto que llama él acá, un valor musical, ¿no es cierto? Hay una cosa muy hermosa acá, fíjense ustedes la agudeza, ¿no? de don Jorge Basadre, ¿no? Su capacidad hubiese sido un extraordinario crítico literario. También, de hecho, la historia de la República, los textos sobre literatos, sobre literatura son siempre muy, muy agudos, ¿no? De la música de Rubén Darío, puede decirse que fue música de orquesta. De la música de Chocano, que a veces, no siempre, es música de banda militar. La música de Eguren evoca solo a un instrumento, pero raro y puro, ¿no es cierto? Un oboe, un violín, qué sé yo, un instrumento, ¿no? Rubén Darío es la orquesta, Chocano es la banda, ¿no? La banda militar. Eguren es el instrumento solitario. No parece que estuviese escrito en castellano, por la tradicional rudeza de este idioma que Unamuno llamara huesudo, ¿no? Y por ahí hay una anécdota que menciona, no sé si aquí o en otro lugar, ¿no? Sobre la valoración que tenía Eguren de algunas palabras del idioma español, ¿no? El artículo sigue, curiosamente aquí al pie del artículo hay una frasecita de Rubén Darío, de las academias, líbranos Señor. Eguren sutiliza el castellano en mucho mayor grado que Rubén Darío, sutiliza, no sé si existe ese verbo, pero en todo caso Basadre lo usa muy pertinentemente, hace sutil el castellano, lo refina, ¿no? No lo enjoya ni lo adorna, al estilo Chocano, lo refina, lo enferma. ¿No? Impresionante, ¿no? El uso de términos para expresar lo que Eguren hace con el idioma y con la poesía. Infantil, pero no jovial ni deportivo, y por eso, junto a la personificación de los juguetes, gusta de los escenarios vetustos o ruinosos. Ya, entonces, todo esto, lo que hemos visto hasta aquí en el testimonio de Jorge Basadre, porque además lo conocían, lo habían conocido en la casa de Mariátegui, en el famoso Rincón Rojo, ¿no? Eguren frecuentaba, según dicen, algunos se venía caminando desde Barranco hasta Lima para visitar a su amigo José Carlos, prestaban libros, etcétera, intercambiaban misivas también, ¿no? Entonces, Basadre no solo leía a Eguren, lo conocía, ¿no? Jovencito lo conocía, ya famoso poeta, importante poeta, más que famoso, ¿no? Y no puede terminar sino con un testimonio personal, ¿no es cierto? Si en poesía fue Eguren un revolucionario, nada menos revolucionario en el mundo que Eguren personalmente. Su bondad y afabilidad llegan al exceso. Llegan al exceso. Bien, entonces, contingencia final. Una tingencia final, ¿no? Bueno, Eguren es un personaje, ¿y qué pasa con la poesía en general? Eguren no tiene seguidores, de hecho no tuvo seguidores, ¿no? Se nota su influencia aquí o allá, pero es muy difícil encontrar seguidores de Eguren. Vallejo sí va a tener imitadores, ¿no es cierto? Muchos de ellos no tan acertados. De Eguren como que hay un respeto, nadie intenta seguir por ahí, si bien hay aspectos de su obra que pasan a otros de los grandes poetas peruanos, ¿no? Entonces, Basadre afirma de que estamos viviendo una época del hombre colectivo, también en la literatura. Las innovaciones poéticas importadas después del rubenismo
no son el resultado de una revelación genial, sino la obra conjunta y simultánea de una generación. Entonces, Eguren es el pórtico a través del cual se abre y transita esta nueva generación de poetas, ¿no? Vallejo y todos los demás que vendrán, Martín Adán, etcétera, ¿no? Que vendrán después. Y hablando de poetas, acá tenemos un texto, un poema de César Atahualpa Rodríguez, que en realidad no era Atahualpa, Gibson le puso, transformó esa A, que creo que es de Augusto en Atahualpa, aduciendo de que César Rodríguez tenía un rostro andino, tenía una pinta incaica, entonces le correspondía llamarse Atahualpa. Y entonces, junto a este texto sobre Eguren, este poeta puro, este poeta de imágenes, este poeta revolucionario de la forma, enigmático, un poco arcano, cerrado, ¿no? Difícil, un poema indigenista, Atahualpa, ¿no? La sangre del Inca me dio a guardar su coricancha, ¿no? O sea, una retórica fuerte. El sol, ¿no? Aparece por ahí resaltado, ¿no? El sol. Y el mediodía, son las 12 del día. Como les dije, yo estoy tratando de seguir, no sé muy bien con qué resultado tendría al final. ¿Cómo está? Hay un permanente juego en la revista entre algunas figuras, algunos términos. Uno de esos juegos es entre noche y día, entre noche y sol, ¿no? Noche y luz, noche y mediodía, ¿no? Son las 12 del día, ¿no? César Atahualpa Rodríguez se proclama en el mediodía, en el momento de la mayor luz, ¿no? El momento en el cual vuelve a aparecer esta imagen de Atahualpa, ¿no? Que me dio a guardar su coricancha. Reitero lo que hemos dicho anteriormente y que creo que vale la pena insistir, ¿no es cierto? Porque ustedes lo están viendo en vivo aquí en la página, ¿no es cierto? Hay una voluntad de Mariátegui de siempre hacer que los textos se rocen entre sí, se saquen chispas, ¿no? Por eso, nada más ajeno al proyecto de Mariátegui que hacer una revista de secciones, por ejemplo, ¿no? Sección literatura, sección política, sección cine, sección música, ¿no? Hay algunos suplementos que van a aparecer al final, el tema de revistas y libros o el tema del proceso del gamonalismo, ¿no? Pero en general el texto mismo en la revista se van a intercalar textos y conscientemente se busca que estos textos se rocen, se confronten, ¿no? Se resalten confrontándose, ¿no? Rozando entre sí, ¿no? Sacándose chispas entre ellos. Esa es una estrategia editorial de Mariátegui, ¿no? Que me parece particularmente pertinente resaltarla en este momento, en términos de temas, en términos de estilos, en términos de figuras, ¿no? Ya lo hemos visto en el número 1, está en la misma columna el poemita de Eguren y la imagen de Dzerzhinsky, ¿no? El comisario de la Checa soviética, ¿no es cierto? Ya, ese tipo de cosas. Luego un artículo largo de un autor que ya lo hemos encontrado en un número anterior, Bernard Shaw. Su importancia es evidente, Premio Nobel de Literatura del año 26, del año 25, perdón, estamos en noviembre del año 26, en este número 3 de Amauta, militante del laborismo británico, socialista fabiano, radical, simpatizante de la Revolución Rusa, aunque no marxista o leninista o comunista estrictamente, con una opción socialista muy clara y con un estilo polémico, agudo, sarcástico, ¿no? Que irritaba mucho a la burguesía británica. La enciclopedia británica, esta famosa enciclopedia, que durante décadas, más de décadas, creo que viene del siglo XIX, ha sido un punto de referencia obligatorio, hoy día ha sucumbido frente a Wikipedia, ciertamente, pero tiene el valor de haber sido la enciclopedia en la cual los artículos lo escribían los protagonistas, ¿no es cierto? Es decir, no era un segundo o tercera figura la que escribía el artículo sobre el psicoanálisis o sobre el capitalismo o sobre lo que sea. Y en este caso el artículo sobre el socialismo lo escribieron, se lo pidieron a Bernard Shaw, lo entregó, lo publicó, y el New York Times lo publicó en una edición dominical previamente, y Mariátegui consiguió a través de Juan Portal, Juan Portal le hizo una traducción a Mariátegui, que es la que publicó en el texto, ¿no? Y entonces, otra estrategia editorial de José Carlos, ¿no? Apelar para fundamentar una posición, buscar apelar
al que aparentemente estaría más lejos de esa posición. No que esté lejos, sino que aparentemente, o sea, él podría haber sacado un artículo de Marx o de Lenin o de Trotsky o de no sé quién sobre el socialismo, ¿no es cierto? Hay decenas de textos, ya yo los conocí, los tenía a la mano. Pero él prefiere usar un texto que además no es, uno podría decir que teóricamente deja cierta insatisfacción, ¿ya? Pero no es el caso ahora de comentar las limitaciones de la visión del socialismo que tiene el show. Y no por reformista, ciertamente, sino por, en fin, otros asuntos. Pero prefiero usar a Bernard Shaw por lo que pesa como figura literaria, cultural, y también porque es decir, mire, hasta Bernard Shaw es socialista. Algo así, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. La vamos a ver, esta estrategia, la vamos a ver en varios otros momentos de la obra de José Carlos. Cómo construir una posición, ¿no? Incorporando a ella, ¿no? A quienes a primera vista o aparentemente se podría sospechar que estarían distantes de la posición en cuestión. En este caso, el artículo sobre el socialismo, ¿no? La definición es muy, muy fuerte, muy contundente, muy dura, y yo creo que desde el punto de vista del marxismo podría decirse que tiene algunas falencias, ¿no? El socialismo, reducido a su más simple expresión legal y práctica, significa la absoluta supresión de la propiedad privada, su transformación en propiedad pública y la distribución entre todo el pueblo de una manera igual e indistinta de la renta o utilidad que resulte de ella. Ya, desde un punto de vista marxista se podría criticar y decir, no, pues es propiedad privada de los medios de producción. Y distribución igualitaria, no, tampoco, es a cada uno según su trabajo, ¿no? Frase textual de Marx. Pero en fin, la definición de Shaw, Bernard Shaw, vale porque plantea claramente, ¿no? el asunto. Después él va a aclarar que el tema de la propiedad privada no incluye como se ha querido vender, además en este país hace algunos días, ¿no? Que se van a estatizar las casas, las tienditas, etc. Pero en fin, a partir de eso, Bernard Shaw desarrolla su argumentación, hace un recuento del origen de la clase terrateniente, perdón, perdido la página, aquí está. Surgimiento de la clase terrateniente, no vamos a resumir eso. El crecimiento de las desigualdades, este es el punto que más les preocupa. El socialismo británico, este socialismo fabiano, era fuertemente redistributivo, ¿no? Se le daba mucha importancia al tema de la redistribución, y por eso el tema de las desigualdades es un tema muy importante para ellos, ¿no? Bueno, la situación confusa después de la posguerra, un dibujo de Bernard Shaw, ¿no? Y el carácter del imperialismo, explotando el territorio extranjero, ¿no? El capitalismo. Ya, interesante notar, muy actual además en el mundo hoy, probablemente también para nuestro país, cómo gente como Shaw, que es un socialista no marxista en su visión, en sus fundamentos, más bien fabiano, ¿no? Es un socialismo que tiene otro origen en Inglaterra, en el Reino Unido, es consciente de lo que él llama los límites de la democracia, ¿no? Ni la democracia, o sea, el derecho al voto de todo el mundo, ni tampoco la educación obligatoria, producen soluciones constructivas de los problemas sociales. Se basaron en limitadas esperanzas en que cada extensión de la franquicia electoral que culminó con el derecho al voto de las mujeres iba a llevar a esta democratización de la sociedad, de la política y la solución de los problemas sociales, ¿no? Esto no es así. Ya creo que en el discurso que dio en el banquete lo había mencionado, ¿no es cierto? Al hacer un recuento de la campaña electoral que se les venía. ¿Recuerdan ustedes los que estuvieron en la primera sesión? Lo pueden ver, además ahí está grabada la primera sesión, ¿no? Miren ustedes, decía Shaw en el banquete, ¿no? ¿Cómo va a ser la campaña? Nosotros vamos a estar haciendo mítines, hablando entre pequeños auditorios, ¿no? Mientras que ellos, los burgueses, van a usar la radio para convencer a millones de personas que nosotros lo que queremos es estatizar todo, incluso las mujeres, nacionalizar hasta las mujeres, ¿no? Cual causó risa en el auditorio. La educación obligatoria es un avance, sí, pero a su vez, ¿no? Es lejos de iluminar a la gente, de instruirla, les inculca que la propiedad privada es sagrada e estigmatiza a un Estado distribuidor como criminal y desastroso, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Esta desconfianza en las instituciones parlamentarias es una resaltante novedad del siglo presente. Por lo tanto, una resistencia más efectiva contra la propiedad surge de la organización del proletariado. Los sindicatos, sus alcances, sus límites. El Partido Laborista era un partido fuertemente sindical, ¿no? Y por último, una crítica al imperio, el imperio británico, su crisis, su descomposición. Bueno, y una conclusión, ¿no? Sobre el socialismo.
El futuro es impredecible, dice él, pero hay siempre la posibilidad de que esta vez la humanidad doble el cabo en el cual todas las antiguas civilizaciones han naufragado. Es esta posibilidad la que da intenso interés al histórico momento presente y mantiene al movimiento socialista vivo y militante. Aquí hay dos cosas, o sea, este pensamiento de Shaw se engancha hacia atrás con esta lectura crítica de la Gran Guerra, como la Gran Guerra fue la crisis de la civilización burguesa, ¿no? Y con una frase que va a hacerse famosa en la crisis del 30, Trotsky creo que puede ser que más la usa, la convierte en lema de su propuesta política, pero creo que el origen es de otro autor, de otro líder, ¿no? Socialismo o barbarie, ¿no? Una frase muy fuerte de los años 30. Eso está insinuado en esta frase de Bernard Shaw. Bien, hasta ahí entonces estos primeros artículos de la revista. Tratemos de pasar rápido como he dicho desde el principio, el objetivo de este curso, de estas conversaciones, conferencias, como quieran llamarlas ustedes, no es hacer un resumen de la revista, ni ahorrarles a ustedes la revista, la lectura, el gusto y la curiosidad de leer la revista, sino alentarlos a eso más bien, ¿no? Y creo que lo que ha hecho Ana al inicio de esta sesión, presentando el uso de las herramientas del archivo, justamente apunta en esa dirección. A continuación, un texto de un narrador ruso, no sé si era exactamente ruso, pero en todo caso soviético, ¿no? Tan grande él es de... Sí, Moshaik, creo que no es estrictamente ruso, más bien de alguna de las nacionalidades no rusas del Imperio Ruso primero y después de la Unión Soviética. Harina, que es el relato, Amauta le va a dar importancia a difundir en el Perú y en América Latina, ¿no? Porque la revista se distribuye ampliamente en América Latina e incluso en España, pero en América Latina, la nueva literatura rusa, que es la literatura soviética, ¿no? La literatura revolucionaria, ¿no? Y este autor, Pilniak, es uno de ellos, ¿no? No vamos a entrar al detalle de su vida, sus conflictos, ¿no? Y su final trágico, pero sí el hecho de que es una expresión clara de esta búsqueda de no solo explorar nuevas formas literarias, sino también volcar en esas nuevas formas nuevos contenidos, ¿no? Que en este caso se trata de una mujer protagonista de una suerte comuna rural. Pilniak, que era un revolucionario muy crítico de la vida urbana y del industrialismo, podría ser un suerte de ecologista hoy día, ¿no es cierto? Eso le significó conflictos con el poder soviético, dicho sea de paso. Y acá lo que presenta es una suerte de comuna que vivía ahí en algún lugar de las estepas rusas en los años de la guerra civil, después de la revolución bolchevique, y es ese tipo de literatura en la cual ya se abandona la idea de relato, ¿no? O sea, lo que se hace es retratar episodios, escenas, y a través de eso se busca transmitir las vivencias de los personajes, en este caso de la vivencia, ¿no? Que en párrafos como ¿no? Entonces yo reflexiono. Sé que los días presentes no anuncian sino una cosa, la lucha por la existencia. Una lucha muerta y que por eso hay tantos muertos. Al diablo la historia de no sé qué humanitarismo. Lo pienso sin un estremecimiento, quedan solo los fuertes. Siempre la mujer permanecerá sobre su bello pedestal. Siempre habrá para ella caballeros. Al diablo el humanitarismo y la ética. Yo quiero gustar todo lo que me ha dado la libertad, la inteligencia, el instinto. La lucha de hoy no es la lucha del instinto, ¿no? Una reflexión media nietzscheana, ¿no? Sobre la vivencia en medio de la crisis, de la guerra civil, de la revolución. Bueno, no entro en mayores detalles del relato. Léanlo, es muy buen relato, pero hay que leerlo porque no es como digo, no es una historia, no relata algo, sino es una sucesión de hechos, pero concatenados, ¿no? Que van revelándote cada vez más la vivencia de estos personajes, ¿no? Un dibujo ahí de Albert Marquet, y después poemas de Armando Bazán, ¿no? Armando Bazán, uno de los colaboradores más cercanos de Mariátegui en Amauta, y no solo ahí, sino en el proyecto político. De hecho, al año siguiente, el 27, Bazán va a ser
enviado por Mariátegui. A Mariátegui lo invitan al 10º aniversario de la Revolución Rusa, en octubre o noviembre del año 27, y él envía a Bazán y a Portocarrero, en julio. Ellos se quedan después para el Congreso de la Internacional Sindical Roja, que es en enero, febrero del año 28, ¿no? Entonces es muy cercano al proyecto. Y poeta, y el director de una efímera revista, pero importante, reconocida, recordada, Poliedro, que además aparece mencionada en varios avisos, ¿no? Sus poemas, léanlos, ¿no? En todo caso, algunos sí, otros no tanto, creo yo. Y también, a ver si podemos verlo completo. Sí, ya. Importante esta página, ¿no? La página 17, el número 3. Que es un dibujo de Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges. Ambos muy activos en la escena cultural argentina, en particular bonaerense, y en todo el Río de la Plata, que un impacto en todo el Río de la Plata y en América Latina, pero ambos comenzando, o sea, Borges, no diga, oh, Borges, no, Borges era un poetita que estaba ahí comenzando, ¿no? Poeta joven, importante, se perfilaba, pero estaba comenzando, ¿no? Y su hermana era diseñadora, aunque también escribía crítica cultural, ¿ya? Entonces, este retrato, las dos hermanas, dibujo de Nora Borges, a la cabeza de un texto, otro texto de segunda incursión en la revista de César Vallejo, que justamente va a reforzar lo que se ha dicho en el editorial, no es casual que esté acá, ¿no es cierto? Es el testimonio de parte del poeta sobre lo que José Carlos ha afirmado en esta presentación, ¿no? Arte, Revolución y Decadencia. Dice Vallejo, poesía nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado de palabras cinema, motor, caballo de fuerza, avión, radio, jazz band, telegrafía sin hilo. Y todas estas voces nuevas, ¿no? Lo importante son las palabras. Esto no es poesía nueva, ni antigua, ni nada, dice Vallejo. Los materiales artísticos que ofrece la vida moderna han de ser asimilados por el espíritu y convertidos en sensibilidad. O sea, no basta hablar del telégrafo, o no basta hablar del teléfono, ¿no? O del cinema. Hay que transformar tu sensibilidad, tener una sensibilidad telegráfica, y es el sentido de varios poemas telegráficos que no tienen que hablar de telégrafo, ¿no? El telégrafo sin hilos, por ejemplo, está destinado más que a hacernos decir telégrafo sin hilos, a despertar nuevos temples nerviosos, profundas perspicacias sentimentales, amplificando vivencias y comprensiones, y densificando el amor, etc. Y lo mismo sobre el cine, ¿no? Sobre todo el cine. O sea, poesía cinematográfica no es la que habla del cine, sino es la que hace en la poesía y hace en la página lo que hace el cine en la pantalla, ¿no es cierto? Hay que cinematografar la sensibilidad, es lo que dice, ¿no? No es un tema de metáforas nuevas, ¿no? Tiene que, en la poesía verdaderamente nueva pueden faltar imágenes o reportes nuevos. Eso es función del ingenio y no del genio. Pero el creador goza o padece allí una vida en que las nuevas relaciones y ritmos de las cosas se han hecho sangre, célula, algo, en fin, que ha sido incorporado vitalmente en la sensibilidad, ¿ya? O sea, la poesía nueva no es la que habla de lo moderno, sino la que incorpora en la sensibilidad del creador lo moderno, lo contemporáneo, el telégrafo, el cine, el jazz, el avión, la radio, en fin, lo que sea, ¿no es cierto? La poesía nueva, a base de sensibilidad nueva, es al contrario simple y humana, ¿no? César Vallejo. Clarísimo, clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo. Entonces ya el campo se va delimitando mejor. Ese campo que busca delimitar el primer artículo, ahora se delimita mucho mejor. Y se delimita más todavía con este extraordinario texto que sería fantástico si no leerlo todo, leer de Ilya Ehrenburg, uno de los grandes poetas de la Revolución Rusa, que además sobrevivió a muchos avatares y llegó a la vejez en la Rusia soviética y tuvo momentos duros en los años del estalinismo, ¿no? Y que da un testimonio de parte de qué cosa es la literatura rusa de la Revolución, ¿no es cierto? Entonces, como digo, no vamos a entrar en los detalles, los invito a que ustedes lo lean para que vean ese torrente de creatividad del cual da cuenta Ilya en este artículo, ¿no? Dice
el proceso grandioso, este proceso, dice, el proceso de la revolución, está más próximo de la geología que de la política, ¿no? O sea, es geológico, está transformando la geografía, está transformando en profundidad todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, y entre otras cosas, un tema que aparece acá y ya lo trabaja, y Mariátegui va a insistir en eso, se comenzó a generalizar en los años 20, después del triunfo de la Revolución Rusa, la idea de que estos bolcheviques eran personajes oscuros, torvos, eslavos, medio salvajes, por tanto, y que su prototipo eran estos personajes atormentados de Dostoyevsky, ¿no? De Dostoyevsky. Y eso es algo que ellos quieren siempre zanjar, ¿no? Lo va a hacer acá Ilya, lo hace Trotsky en varios de sus textos notables sobre la literatura, y lo va a hacer Mariátegui en sus textos sobre la literatura rusa, sobre todo, ¿no? Lo menciono simplemente. Y da cuenta de episodios muy hermosos, ¿no? Y cómo la literatura entre nosotros se ha convertido en una suerte de brujo aldeano, el literato, ¿no? Recuerdo cómo en 1920 vinieron al local del sindicato los poetas, los delegados de un regimiento que partía para el frente, al frente de la guerra civil. Rogaron a algunos de los poetas que fueran a recitarles versos. ¿Cuántas veces he visto a jóvenes que se acercaban a mí, me estrechaban largamente la mano y me planteaban ni más ni menos problemas eternos como ¿qué es la vida? ¿Mm? Comenzaban a decir, ¿usted qué ha escrito? Tal o cual cosa, dígame, ¿qué es preferible, el matrimonio o la unión libre? O sea, el poeta se había transformado en una suerte de sacerdote, gurú, brujo, ¿no? En las condiciones de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, aquí... Ya, y va a decir entonces que hay dos grandes momentos en la historia literaria post-revolución. Un momento de la poesía, dice, era un tiempo, fíjense ustedes qué definición de la coyuntura revolucionaria, un tiempo fantástico, absurdo y admirable, tiempo de hambre, de guerra civil, de carnavales en las plazas públicas, de pinturas de las casas con colores chillones, de terror, de grandes poetas y de piojos tíficos. Eso era la revolución vista por un poeta revolucionario, ¿no? Un tiempo espléndido porque todo el mundo se daba cuenta que todo esto no había pasado en vano. Era claro que esta debía ser la era de los poetas. Se decían los versos en las reuniones políticas, en las cantinas, al aire libre y en las estaciones, ¿no? En fin. Y el representante es Mayakovsky, ¿no? Otro gran poeta ruso, que ese sí muere más bien joven, si no me equivoco, constructivista. En fin, habla de varios de ellos, Esenin, etcétera, ¿no? Y después viene el momento de la prosa, el momento de la novela, que es el momento en que la revolución ya se estabiliza, ¿no? El momento de la nueva política económica. Un cierto escepticismo reemplazado en el entusiasmo incondicional. Comenzó la reducción del personal de los gastos, de los proyectos, de las fantasías, ¿no? Las muchachas que ayer nomás copiaban los cuadros de los palacios de arte se alinearon en la calle y se pusieron a gritar medias de seda, perfumes Cubiván, etcétera, ¿no? Ya, o sea, como que se va burguesando un poco el proceso, ¿no? Y ahí aparece entonces la literatura, la prosa, ¿no? Las novelas, ¿no? Pilniak, del cual hemos leído antes, algo, ¿no? El cosaco Ivanov, Seifulina, son los grandes narradores de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, después vamos a encontrar una referencia al que él considera el más creativo de todos ellos, que es un personaje importantísimo. Llegó a ganar el premio Nobel, pero tuvo dificultades para poder recibirlo. Boris Pasternak, que es conocido, ¿no?, sobre todo por su novela y la película sobre su novela, El Doctor Zhivago, ¿no?, que es una visión crítica, ¿no?, de la Revolución Rusa. En fin, que generó obviamente polémica, persecuciones, pero que logró salvarse de las formas más violentas y duras de represión en los años peores del estalinismo. Bueno, hasta ahí entonces el artículo de Ilya Gerenburg, una sección de arte con cuadros de un discípulo de Sabogal, Camilo Blas, un joven cajamarquino, tenía 23 o 24 años, al cual Camilo Blas, Sabogal llevó a una gira por el sur del Perú y que llegó hasta Bolivia, y después Camilo Blas se quedó en el Cusco, ¿no?, y pintó estos cuadros que están acá reproducidos, bastante, mucho más, a ver cómo decirlo, los de Sabogal son un poco más rígidos, ¿no? Los de Camilo Blas me parecen un poco más, con más movimiento, con más acción,
con más acción, de Chicha y Sapo, por ejemplo, ¿no? Esta procesión, ¿no? Un verso, una poesía de Mario Chávez, escribe Chávez, ¿no? Con B grande y con S, para un poco también transgredir la escritura normal, un poeta puneño del grupo Titicaca. Miren cómo lo define el Sabogal, el que escribe Sabogal. Camilo Blas es el Pancho Fierro de la sierra, pero le lleva ventaja a este agudo criollo en que no es indolente, sino que lleva mucha perseverancia y bien convencido está de la labor fuerte que tiene que realizar, ¿no? En fin, el retrato del mismo, la foto de Camilo, un retrato de una campesina de Lucre en Cusco, ahí cerca de Sicuani, y un tepiteado, ¿no? Una escena de chichería, de lugar de reunión, ¿no? O más bien, perdón, una escena de esas típicas de salida de una misa de difuntos, ¿no? Pues tepiteado, justamente, sí. Ahora caigo en la cuenta, mejor del contexto de este cuadro, ya. Entonces, esta es la sección intermedia, todo esto es un papel especial, más fino, ¿no? Una procesión acá, Camilo Blas, procesión de la aldea. Y después siguen poemas, ¿no? Un poema acá también otra vez, un poema de un ecuatoriano, Hugo Mayo, ¿no? Aquí a un lado, Polo Sur. Y el poema se considera que esta es la mejor obra de Percy Shelley, que es un poeta romántico, el poeta romántico por antonomasia en la lengua inglesa, por lo menos, a una alondra, traducido por si no me equivoco, este es un intelectual también ecuatoriano, ¿no? Que le envía esta traducción y otra más que vamos a ver más adelante de poemas de Shelley. Shelley es un autor romántico muy importante para Marx y para Engels. Engels tiene cosas, Marx lo leía y la hija de Marx da testimonio del aprecio que tenía sobre Shelley. Era estos románticos que se empeñó y participó en las revoluciones de los años 1830, en fin, apoyó luchas independentistas. Él muere en Grecia, si no me equivoco, ¿no? No en la lucha, pero en fin, cerca de los procesos estos. Grecia se había convertido en el símbolo de la nación esclavizada, dominada por el imperio, ¿no? Y que tenía que ser ayudada para emanciparse. Y Engels tiene textos muy, muy, muy elogiosos, ¿no? de Chile y su rol, ¿no? No sé si Marx sabía eso o no, perdón, si Mariátegui estaba al tanto de eso, pero en todo caso la coincidencia revela que estamos frente a sensibilidades que están conectadas de alguna manera, ¿no? Habíamos visto en el número anterior el inicio de este relato de Panaí Distratí, ya hablamos un poco de él, personaje rumano, pero que escribe en francés, ¿no? Y que va a retratar un mundo muy similar al mundo andino, ¿no? El mundo feudal de los Balcanes, ¿no? La feudalidad balcánica, ¿no? Traducido por este señor Garro, Eugenio Garro, este ya es el final, ¿no? El final en el cual lo que sucede es que Spilka, ¿no? Este botero, o sea, que remaba botes, cuya novia es ultrajada, violada por el gamonal, ¿no? Y que va a terminar, va a terminar asesinando, ¿no? Matando, emboscando al Logofat, es el nombre de estos gamonales escandinavos, ¿no? A ver, un segundo, por favor. Un segundo, a ver. Sí, entonces, eso, ¿no? A ver,
Disculpen, bueno, un tema de balón de oxígeno para un compañero nuestro, en fin. Decíamos entonces, culmina con esto el relato este del Spilka, el monje, ¿no? Que es terrible, ¿no? Es tremendo, muy duro, muy radical, pero no es casual la elección, la sintonía de Mariátegui con este Istratí, por su procedencia, por su temática y por el problema este de la lectura de la opresión feudal, ¿no es cierto? Bien, Garro, Eugenio Garro es un personaje muy importante, por eso lo he resaltado y quisiera aprovechar para hablar sobre él un minuto, ¿no? Este es un ancashino autodidacta, políglota, 4 o 5 lenguas, al punto que traduce para Mariátegui del francés y del inglés. Más adelante vamos a encontrar un cuento de él lleno de expresiones en quechua, lo cual revela que él manejaba el quechua, y que no ha sido reconocido en su papel, probablemente porque al final salió del Perú, terminó en la Universidad de Chicago, ha sido profesor ahí, según parece, ha publicado cosas, ¿no? Y es un personaje importante del contexto de José Carlos y de la revista Mauta. Un artículo sobre México, presentado como una suerte de noticiero cinematográfico, por eso se llama Cinemática Mexicana, por este señor Dr. Apple, que es el seudónimo de un intelectual, de un pintor mexicano, en el cual nos va a presentar en qué está la revolución, en qué está el gobierno, en qué están las organizaciones obreras, en qué está la literatura, ¿no? Todo eso en 1926. Después de hablar de México, volvemos al Perú, a la zona andina, con un cuento bien, ¿cómo decirlo? Un relato no de mucha calidad, pero bien provocador, diría yo. No voy a hacer un resumen del mismo, pero ojéenlo. Los horrores de la guerra, el Mapuche, que es un episodio en el contexto de la Guerra del Pacífico, ¿no? O sea, en el contexto en concreto, además, de la presencia de las tropas chilenas en la ciudad, en el Perú, ¿no? Y la reacción de pobladores peruanos frente a estas tropas. Bien, entonces vamos con eso cerrando este número. Un texto sobre la Pascua del Sol, el Inti Raymi, lo que hoy llamamos Inti Raymi, pero en su versión más original, por esta señora María Isabel Sánchez Concha de Pinilla, que es una de las mujeres que innovó bastante a inicios del siglo XX en el Perú. Ella fue actriz, fue directora de cine, incluso fue la primera mujer que dirigió una película en el Perú y que hizo investigación etnográfica y que la estamos viendo aquí, la reseña que hace de la fiesta del sol en el Cusco, ¿no? La fiesta del sol en el Cusco. Las ilustraciones de Elena Iscue. Nora y Elena Iscue son dos hermanas que en los años 20 desarrollaron mucho las artes gráficas en el Perú, sobre todo en Lima, con una lógica indigenista, ¿no? Y contribuyeron mucho a generalizar, incluso en los sectores altos de la sociedad limeña, adornos de inspiración indígena, incaico, ¿no? O supuestamente andinos en general, digamos hoy día mejor, ¿no? Una carta de un boliviano, una polémica que tenía él con otros intelectuales latinoamericanos, que no es el caso ahora entrar con mayores detalles a eso. Y un artículo muy interesante de Dora Mayer de Zulen, esta mujer que había sido precursora de la asociación de la proindígena, con Zulen justamente, de la cual hemos leído, se ha leído ya, se ha incluido en el número 1 de Amauta una síntesis de la historia de la proindígena, bastante buena, bastante bien argumentada y documentada, y que ahora nos presenta de Dora Mayer un artículo sobre la idea del castigo, a raíz del castigo penal, de la pena, ¿no? Una discusión sobre el derecho penal, digamos, más que derecho, la sociología del derecho penal, ¿no? Una explicación sociológica, ética, del tema de la pena, a partir de un caso que sucedió en La Oroya, donde un comisario llamado Dittman, que era tremendamente abusivo, fue sometido, pues, hubo una suerte de juicio popular, digamos, y fue ejecutado por la gente, ¿no? Y a raíz de eso se abrió un proceso judicial, se identificó a los culpables y tuvo toda una discusión si eran culpables, si no eran culpables, en niveles de responsabilidad que tenían o no, y cómo castigar o cómo sancionar la cosa que había hecho la gente ahí en el caso de La Oroya.
Todo esto acompañado de un artículo, un poema de Pavletich. Y otra vez Sánchez Villamonte, un intelectual argentino, uno de los prohombres de la reforma universitaria. En un artículo anterior, él nos había dicho que esto de reformar la universidad no tenía sentido, era irreformable, y que había más bien que crear una cosa nueva, ¿no? La universidad nueva. Y aquí nos va a hablar de la universidad y la vocación política del siglo, ¿no? Cómo así la universidad debe ser el escenario del cual salgan las nuevas generaciones que tienen que apropiarse de la política y transformar la política. Y justamente Eugenio Garro, este traductor, nos va a presentar, y con eso quiero cerrar la presentación de ese número para rápidamente hacer algunas referencias al que sigue, nos va a presentar otra versión del indigenismo, ¿sí? Yo les he dicho del principio, he compartido con usted la idea de que Amauta no es indigenista, y de hecho no lo es, pero sí recoge los indigenismos. Y hemos encontrado el indigenismo más lírico, más profético de Valcárcel. Hemos encontrado un indigenismo más antropológico, diría yo, no sé, más descriptivo, de Uriel García en este artículo sobre la música incaica, y otros matices en poemas y en relatos, ¿no? Uno más combativo, más agresivo, que es más militante, ¿no? Y el indigenismo de la proindígena, ¿no? Del cual Dora Meyer hace un resumen en el primer número de Amauta. Y aquí nos encontramos con otro. Eugenio Garro nos va a presentar una valoración del mundo indígena, pero él va a preguntarse por qué el mundo indígena está tan aplastado, está tan subordinado, tan silencioso. ¿A qué se debe eso? ¿No? Él valora mucho el quechua como políglota que es, y para eso va a explorar, y justamente el título del artículo es eso, los amautas en la historia peruana, interpretación filológica de la cultura incaica. ¿Qué significa la palabra amauta? Recuerdan ustedes que en la presentación de Amauta, José Carlos decía, el término lo vamos a inventar otra vez, lo vamos a reinventar, probablemente porque después de haber adoptado la idea de que la revista se va a llamar Amauta, por sugerencia, ¿no es cierto?, de Sabogal, Garro le dice, oye, pero esa palabra no es lo que tú crees, por si acaso, ¿no es cierto? Y entonces Garro acá le dice a José Carlos, Amauta en realidad significa una cosa muy aristocrática, muy elitista, ¿no? No es lo que tú quieres hacer, supongo, ¿no? Y por eso es que José Carlos en la presentación de la revista ha dicho vamos a reinventar el término, ¿no? Amauta quiere decir sabio, prudente, y según algunos filósofos, de acuerdo, ¿no? Pero los amautas pertenecían exclusivamente a las familias aristocráticas, consideraban el saber como prerrogativa de la cuna, y de allí que por temor impidieran y reprimieran todo vuelo nacido del bajo pueblo, ¿no? Entonces, en realidad es una versión crítica del término amauta, y va a decir, justamente porque había esa visión elitista, cerrada de la cultura, es que el pueblo llano, el pueblo indígena como tal, ¿no? Que la gran masa permanece acéfala, idiotizada de esclavitud, sin inquietudes ni rebeldías, ¿no? Entonces, este es un indigenismo anti-inca, si quieren ustedes, para decirlo en forma provocadora, anti-inca, ¿no es cierto? O sea, tenemos que librarnos de esta visión de la sociedad inca como una sociedad ideal, justa, etcétera. No, era una sociedad opresiva, y justamente buena cuenta de la falta de respuesta de las masas indígenas a la opresión colonial tiene que ver con esto que se hereda del Estado inca, ¿no? Esta cultura elitista y esta sujeción de las masas a una condición prácticamente de mano de obra, ¿no? Entonces es muy crítico del incario como tal, y claro, dice, el problema es que como hemos leído a Garcilaso, y Garcilaso era un descendiente de los incas, nos hemos creído el cuento de que el gobierno de los incas fue el más suave y paternal, ¿no es cierto? Sin recordar el hecho psicológico de que Garcilaso, por línea materna, era vástago de la casta incaica, ¿no? En fin, los incas del Perú, rodeados de un prestigio legendario divino, abusaron la astucia y el ingenio para sojuzgar sin consideraciones y sin piedad a todas las tribus que iban cayendo bajo su poder conquistador. La casta frenaba los movimientos expansivos del pueblo, ¿no? Si los amautas, en vez de invernar a la sombra de la corte incaica, hubiesen batallado entre el pueblo, habrían gestado una cultura que aún en estos momentos florecería con la prodigiosa originalidad del mismo suelo americano.
Faltó libertad para el desarrollo individual, por eso sus construcciones revelan el verso colectivo de la masa extorsionada. No hay el bulto resaltante de una obra singular forjada por el artista. Entonces, es una crítica, además, como verán en estas líneas, que las he leído un poco rápido, una crítica de corte liberal incluso, ¿no? O sea, no ha habido libertad, no ha florecido el individuo en la sociedad andina por culpa de este régimen opresivo, ¿no? Absolutista del Incario, ¿no? Y eso explica entonces la sujeción de la colonia e incluso de los primeros 100 años de república, ¿no? Hay algunos ejemplos, algunas excepciones. Hay el caso de según parece en una crónica de un jesuita anónimo, se habla de un amauta llamado Amaro Toco, que sí tenía cierta idea de igualdad, ¿no? Pero en fin, fue una posición subalterna. En todo caso, al margen de si estamos de acuerdo o no con Garro, o si es acertado o no su descripción del Estado inca, nos encontramos frente a otra versión del indigenismo, ¿no? Un indigenismo que reivindica a la masa indígena, que reivindica el quechua, la lengua, que reivindica lo andino, ¿no es cierto? Pero que le atribuye su sujeción actual a una herencia del Estado inca, ¿no? Y que además identifica como una de las claves de ese Estado inca esta separación de la cultura y este monopolio de la cultura en manos de la élite. Este número se cierra con una plataforma de reivindicaciones universitarias, no de la Federación de Estudiantes, sino de lo que vendría a ser la izquierda universitaria de esos años, ¿no? Fíjense usted, el título es La Juventud Revolucionaria del Perú en la organización de la Federación de Estudiantes, ¿no? Y acá está la lista de ellos. Si ustedes leen con cuidado esa lista, van a encontrar una serie de nombres de personajes que se involucraron en la política peruana posterior, en la izquierda, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista y ciertamente la mayoría de los que se involucraron en el APRA, ¿no? En el APRA. Y eso está aquí claramente en esta lista. Y después viene libros y revistas, que es este suplemento de libros y de revistas. Otra vez una crónica sobre Panaid Istrati, ¿no? Miren ustedes, un aviso de Chrysler, Panaid Istrati. Este artículo lo firma el propio José Carlos Mariátegui, algo sobre reforma universitaria, en fin, una serie de libros. Y esta referencia a un proyecto que parece no se plasmó, de un semanario de la comunidad hispanoamericana en París, semanario hispanoamericano en París, que se iba a llamar Historia Nueva, ¿ya? De hecho, Historia Nueva es el título, el nombre que va a tomar Falcón, el amigo de Mariátegui, para una editorial, no sé si revista también, que se va a publicar en Madrid. Y se cierra con las referencias a otras publicaciones, anuncios de la compañía de seguros RIMAC, que sigue anunciando en Amauta, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, está ahí, presidente de esa compañía. Una fábrica de sombreros, muy importante los sombreros en esa época, y hoy día también han vuelto a tener protagonismo en la sociedad y en la política peruana. La Sociedad Beneficencia del Callao, la Fotografía de Goizueta, el Banco Italiano, que como dije la vez pasada, es lo que hoy conocemos como Banco de Crédito del Perú. Bien, ese es entonces el número 3. El número 4 voy a hacer simplemente una referencia rápida y voy a invitar a que ustedes lo revisen, aprovechando las herramientas que Ana ha presentado, ¿no? Voy a mencionar simplemente los títulos. Sí creo que hay dos textos que merece la pena abrirlos, ¿no? Por lo menos para mirarlos. Sí, bueno, aparte de los anuncios que son similares. Este texto es muy importante y muy controvertido, muy polémico, y también de esos que saca chispas, ¿no es cierto? Dentro de esta presentación de indigenismos o de posiciones sobre el problema del indio, como se decía en aquellos años, y es el título del ensayo de Mariátegui, ¿no es cierto? Aquí nos presentan la posición de Enrique López Albújar, conocido novelista, ¿no es cierto? Con el cual Mariátegui mantuvo una relación epistolar y comercial incluso durante toda la década.
Matalaché estuvo a punto de ser publicada por la editorial Minerva. No fue así, pero hay cartas al respecto. Este señor, López Albújar, había sido juez en la provincia de Huánuco, y sobre esa base escribe este texto: síntesis psicológica del indio huanuqueño, deducida de mis observaciones durante los 5 años y medio que fui juez. 5 años de juez, 5 años de observaciones, y sobre esa base este texto, ¿no es cierto? Este texto. Texto muy duro, que recoge muchos de los prejuicios, si quieren ustedes, ¿no? De las visiones unilaterales. No es un texto indigenista, que el indio es la base de la nacional. No, el indio es una esfinge de 2 caras. Con la una mira al pasado y con la otra al presente, sin cuidarse del porvenir. La primera le sirve para vivir entre los suyos, la segunda para tratar con los extraños. Ante los primeros se manifiesta como es, ante los segundos como no querría ser. Es franco en un sentido y en otro caso es despiadado, breve, altisonante, terriblemente lógico en la controversia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en fin, y tal las no sé cuántas características, la mayoría de ellas muy críticas, muy críticas, ¿no? Y en fin, no vamos a entrar al detalle del texto, pero le invito a que lo lean. Y bueno, y Mariátegui lo pone ahí en Amauta, lo pone en la primera página de Amauta, del número 4 de Amauta, ¿no es cierto? Como para suscitar reacciones. A diferencia de otros textos que Mariátegui publica y con los cuales él mantiene una discrepancia marcada, en otros casos, como vamos a ver más adelante, él pone a veces notas aclaratorias, ¿no? Hay unos textos de Falcón, César Falcón, sobre una huelga en Inglaterra, de los mineros del carbón. Mariátegui no comparte la evaluación que hace Falcón y pone una nota aclarando su discrepancia, ¿no? Y lo mismo en otro, aquí no, publica simplemente el texto de López Albújar tal cual, ¿no? Recordemos que José María Arguedas dirá décadas después que la lectura de los cuentos andinos de López Albújar, que tienen un contenido similar a estos párrafos que estamos aquí viendo, lo provocaron a Arguedas a escribir, ¿no? Porque sentía que lo que López Albújar decía no era lo real, ¿no? Al menos no era la evidencia que él tenía. Pero en todo caso lo dejo ahí mencionado. Y el otro texto que vale la pena mencionar es este texto de Aya de la Torre, que es un mensaje de Aya de la Torre para Amauta, escrito desde Londres. Aya había sido deportado el año 23 o 24 ya, no, 24 fue, ¿no? Deportado primero a México, de México pasa por Centroamérica y de ahí termina en Europa, ¿no? Vamos a ver eso. Ya, en fin, no vamos a dar el detalle de la deportación de Aya, ¿no? Y le escribe, ha recibido a Mauta y le escribe a Mariátegui, ¿no? Con un tono que no es precisamente el de alguien que, ¿cómo decirlo? A ver, como que tratando de decir, bueno, aquí estás tú con tus intelectuales, yo estoy en la política, ¿no? Un poco ese es el tono de Aya, ¿no es cierto? Saluda a Mauta como la organización de la vanguardia de los intelectuales y artistas peruanos que marchan con nosotros, ¿no? Pero ese nosotros es nosotros, o sea, yo, el APRA, ¿no? Este es nuestro frente cultural, digamos así, ¿no? Y aquí está en ciernes un problema de Aya, del APRA y de la izquierda peruana en general, y es la relación entre política y cultura. Si la cultura es un brazo de la política, ¿no es cierto? Y por lo tanto son los intelectuales y artistas los que implementan lo que la política decide o lo que la política procesa, ¿no? O si lo cultural y lo artístico está en el corazón del proyecto político, ¿no? Yo creo que ahí hay una discrepancia que no ha sido suficientemente analizada y explicitada en la relación entre Aya de la Torre y Mariátegui, aparte de otras discrepancias en otros terrenos, ¿no? Para Mariátegui, la cultura, el arte y la cultura, son terrenos en los cuales se construye la propuesta política. No solo ahí, por cierto. Y de lo que se trata no es de arte y cultura para los intelectuales, y mientras tanto, la política, qué sé yo, con los obreros y campesinos se hace en otros espacios.
el intento de Mariátegui, logrado o no, eso se puede discutir, era de involucrar a ambos, ¿no es cierto?, intelectuales y artistas por un lado, y trabajadores manuales, trabajadores del campo y la ciudad por otro, en la construcción de un proyecto político en la cual el asunto cultural, el asunto de la visión del país, de la producción de valores, de símbolos, era parte del quehacer político mismo, ¿no? Ahí hay una discrepancia clara, se va a hacer explícita en los años 30 en algunas figuras como Magda Portal. En la biografía de Magda Portal se reconoce que ella abandona la poesía por sugerencia de la Torre, que dice, mira, ahora no es tiempo de escribir poesías, ahora es tiempo de dedicarse a organizar el partido, construir, ¿no?, escribir los manifiestos, los panfletos, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y otros destacados intelectuales que terminan embarcados en el proyecto del APRA, sin negar de que la coyuntura política pues tenía exigencias que no había en los años 20, también es notorio, quizá con la excepción de Luis Alberto Sánchez, de que descuidan, dejan de lado, relativizan su quehacer cultural en función de una dedicación casi exclusiva a un quehacer político entendido, ¿no?, como un quehacer político, ¿no es cierto? O sea, organizar, movilizar, conspirar, preparar, en fin, todo lo que se entiende como política en su sentido más reducido, si se quiere, ¿no? Entonces, eso está aquí insinuado en este artículo, creo yo, y es un tema que debería trabajarse con más profundidad. Y después, como para demostrar que él tampoco, y es cierto, o sea, hay el autor un tipo culto, ¿no? Se mete a algunos de los debates que están planteados en la revista, en particular desarrolla esta visión crítica de la pelea que hubo entre Ricardo Palma y Manuel González Prada, un pleito muy intenso, muy feo, manipulado, según haya, por la oligarquía que buscó enfrentar a estas dos figuras, ¿no? Incluso destituyó de la Biblioteca Nacional a Palma para poner a González Prada, ¿no? Y la necesidad de, en fin, la relación entre literatura y política, la que hemos hecho mención antes, está aquí presente, ¿no? Bien. Vuelvo a la carátula para hacer una referencia rápida a los artículos y no ir al detalle porque no vamos a tener tiempo suficiente para ello, pero sí marcar algunas cosas, ¿no? A ver, está el artículo sobre la psicología del indio, ya lo hemos mencionado, el Frente Intelectual de la Torre, una biografía de Diego Rivera con ilustraciones de su obra, un poema largo de Alejandro Peralta, otro poeta del grupo Titicaca de puneño, un artículo de Luis Alberto Sánchez sobre la cultura hispanoamericana, que es otra de las líneas de reflexión, ¿no es cierto?, otra de los hilos conductores del trabajo de Amauta. Está los indigenismos, está el cosmopolitismo, esta discusión sobre las ideas universales, y en el intermedio, digamos así, articulando ambos, está el tema de América Latina, de Hispanoamérica, qué somos, a dónde vamos, ¿no es cierto? El artículo que hemos visto en el número anterior de Elmore está en ese sentido. Este artículo de Sánchez también es un artículo crítico a Víctor Andrés Belaúnde, que en el Mercurio Peruano, que era esta revista de derecha, digamos así, toda derecha liberal, ilustrada, había escrito acerca de la literatura latinoamericana, según Sánchez, apresurando una síntesis, ¿no? Para Víctor Andrés ya existía prácticamente una suerte de cultura hispanoamericana en curso, y Sánchez piensa que no, que estamos en una fase de construcción de las literaturas y las culturas nacionales y que paulatinamente de ahí irá saliendo una literatura y una cultura latinoamericana, hispanoamericana, ¿no? Cosa que ciertamente Sánchez seguramente estaba más cerca de la razón, ¿no? Un texto muy hermoso, muy valioso, este texto de aquí, a ver si se puede marcar, de esta mujer, María Vice, Señales de nuestro tiempo, ¿no? ¿Y por qué lo resalto? Porque es un texto sobre análisis cultural, diría yo, ¿no? Muy actual en cierto sentido, es decir, no es análisis de la sociedad, de la economía, es de la vida cotidiana. Son textos sobre la vida cotidiana global, mundial, digamos, universal y también nacional, ¿no es cierto? Y es muy interesante, en una línea de la sociología de varios, ¿no? Tony, si no me equivoco, es uno de los autores, y más recientemente, esto de los franceses, estos, ¿no?, que trabajan los temas de vida cotidiana. Si ustedes leen el artículo ahí, se van a encontrar ahí conexiones muy claras con esas aproximaciones.
Vasconcelos sobre América Latina, volvemos al tema que ha tratado antes Sánchez. Después diversos, Antenor Orrego, Apuntes por una filosofía de interpretación del pensamiento, igual que el texto que hemos visto antes, en el número anterior, de Mariano Iberico. Se trata de una síntesis en una página de la filosofía en su conjunto, ¿no? En torno a esta polaridad, digamos así, entre el ser y el devenir, ¿no? ¿No? En esa misma clave, digamos así, un texto muy potente, otra vez, un poema cortito desde La Torre, un cusqueño, otra vez un texto de César Vallejo, ¿no? Se prohíbe hablar al piloto, que son pequeñas reflexiones sobre literatura y en particular sobre la poesía, ¿no? La primera de esas, quizá después al final vamos a ver si pasamos a verlo rapidito, ¿no? Pues vale la pena. El nacionalismo verdadero y nacionalismo mentiroso de Seoane, que estaba deportado en Buenos Aires, también nacionalismo latinoamericano, no nacionalismo cerrado, pequeño. Un poema de un puneño, de Rodrigo, Oriente, Boceto y Zampoñas. Arte burgués y arte proletario, un texto bien dogmático, pero en fin, es una posición, ¿no es cierto? La posición más dura, si quieren ustedes, sobre qué cosa es arte burgués y qué cosa es arte proletario. Ahí está, un húngaro, Bela Uitz, que tuvo mucho eco en la Internacional Comunista, en su partido comunista en los años 30, 40, ¿no? Creo que hasta cuando vivió él fue visto como una especie de crítico cultural marxista ortodoxo, ¿no? Pero sinceramente muy rígido, muy duro. El texto del ensayo de Mariátegui sobre regionalismo y centralismo, ¿no? Aquí está incluido en este número de Amauta completo. Y para que vean que no hay tema que sea ajeno a Mariátegui, dos textos muy interesantes sobre identidad, sexualidad, sobre relaciones de género, si quieren ustedes, ¿no? Uno que es un texto más teórico, de Federico Chávez, Problema sexual y el pensamiento contemporáneo, que es una reflexión inspirada en el doctor Marañón, Gregorio Marañón, español, sobre la sexualidad, muy discutible hoy día, pero que revela en todo caso la voluntad de explorar otras aproximaciones al tema de la sexualidad. No llega a decir, ¿no?, a lo Simón de Beauvoir, que es una construcción cultural, pero sí que es un terreno en el cual hay distintas posibilidades, digamos, de identidades, ¿no? Aun cuando hay algunas que son las correctas, digamos, y otras que no lo son. Y un texto irónico, realmente muy, muy agudo, de Ángela Ramos, en una crónica en la cual prácticamente denuncia, hace público, le hace una denuncia pública a su esposo, ¿no? Por el tipo de relación que tenían. No llega a decir que hubo violencia de por medio, pero sí las asimetrías del poder en las relaciones de género en concreto, ¿no? El poeta de los ojos dorados. El poeta de los ojos dorados es el esposo de Ángela Ramos, padre de sus dos hijas, creo que son las que tuvo, ¿no? Que algunos hemos conocido. Y la revista se cierra, la revista con La Revolución de Cabrista, de Hugo Pesce, el primer texto de Pesce, este joven ya médico, había estudiado, él nació en Tarma, padres italianos, volvió a Italia, estudió en Italia, estudia medicina en Italia, vuelve, el padre tiene esta clínica, hemos visto un aviso de su clínica en un número anterior, creo que aquí también hay un anuncio del doctor Luis Pesce, y está muy cerca de José Carlos. Sabemos que después Pesce va a tener todo un rol en la medicina peruana y el tema de su relación con el Che, etcétera, ¿no? Pero este es su primer artículo en Amauta y es un texto sobre la revolución de Cabrista, que es una revolución que se produjo en Rusia, en la Rusia zarista, en 1825, si no me equivoco, ahí está indicado todo en el texto, que es el antecedente fundamental de todas las revoluciones que vendrán luego en Rusia, o los intentos revolucionarios que vendrán en Rusia, ¿no? Y que es una revolución por arriba, es una revolución de oficiales rusos que, aprovechando la muerte de un zar y la disputa por la sucesión entre sus dos posibles herederos, intentan hacer una revolución que lleve a Rusia a un régimen en una versión de monarquía constitucional y en otra versión más radical de república, ¿no?
pero ciertamente la revolución fue derrotada y ambas variantes quedaron obviamente descartadas, ¿no? Es un texto muy, muy bonito, muy bien escrito, muy documentado, ¿no? Y vinculándolo con la revolución rusa, la revolución bolchevique, digamos, ¿no? Y no es casual que esto sea en diciembre, ¿no? Justamente al mes siguiente de la conmemoración del 9º aniversario, en ese caso, de la revolución rusa, ¿no? Quería simplemente, para que no se pierda la riqueza y con eso terminamos, ¿no? Visitar el textito de nuestro amigo, nuestro poeta, de César, que después de esto, ahí está, se prohíbe hablar al piloto, ¿no? Aquí 2 o 3 frases y con eso terminamos, ¿no? Un poema es una entidad vital mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. A un animal se le amputa un miembro y sigue viviendo. A un vegetal se le corta una rama o una sección del tallo y sigue viviendo. Si a un poema se le amputa un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. Bacán, ¿no? Ya. Después hay una referencia a Alfonso Reyes, que era un destacado intelectual mexicano que andaba por París. Y otra definición de el genio. El artículo que solo toca a las masas es un artículo inferior. Si solo toca a las élites, se acusa superior. Si toca a las masas y a las élites, se acusa genial, insuperable. ¿Ok? Y quizás para terminar, lo último esto de aquí arriba. Existen preguntas sin respuestas, que son el espíritu de la ciencia, y el sentido común hecho inquietud. Preguntas sin respuestas. Existen respuestas sin preguntas, que son el espíritu del arte y la conciencia divina de las cosas. César Vallejo. Y así como eso vamos a encontrar varias similares incursiones de Vallejo en Amauta, ¿no? Que en algunos casos son poemas, como hemos visto ya algunos, pero que suelen ser también textos de estas características, ¿no? Son poemas también, ¿no? Pero son más reflexiones sobre la poesía desde el poeta, ¿no? Desde el poeta. Bueno, hasta ahí entonces número 4, lo hemos visto muy rápidamente, muy valioso, no hemos visto la referencia a los libros y revistas que están, que se mencionan en el suplemento respectivo, ¿no? Vamos a volver a la carátula para por lo menos tomar nota de qué autores están aquí mencionados. Ahí está. Libros y revistas. Sí, pues acá hay un texto bien importante, ¿no? Lo menciono simplemente. Usted, por favor, si tiene tiempo, vea. Índice de la nueva poesía hispanoamericana, ¿no? O sea, salió una antología de literatura latinoamericana contemporánea, ¿ya? De Vallejo para adelante, digamos, para poner en términos peruanos, ¿no es cierto? La poesía hispanoamericana contemporánea. Este índice, esta selección, la trabajaron y la prologaron tres poetas importantes del mundo. Alberto Hidalgo, peruano, viviendo en Buenos Aires. Vicente Huidobro, chileno, creo que también estaba en Buenos Aires. Y Borges, obviamente, ¿no? Borges. Y el prólogo, hay 3 prólogos, digamos, o un prólogo con 3 partes. Todo ese prólogo está reproducido en la revista Amauta. Y después hay crónicas de diversos libros, como ahí se menciona. Bien, eso es entonces los números 3 y 4. Yo pensaba incluso en un acto voluntarista hacer algo del número 5, pero en fin, lo dejamos para nuestro próximo encuentro. Espero que no haya sido demasiado tedioso, no creo que haya sido tedioso, no por mí, sino por la riqueza del texto. Pero insisto, y ahí apelo entonces a lo que Ana nos ha presentado al comenzar y continuará presentando el próximo miércoles. Insisto en que la idea de estas reuniones, de estas charlas, es motivar, provocar la curiosidad para explorar cada una y cada uno este extraordinario producto cultural, político-cultural del siglo XX peruano y latinoamericano, que es, no digo fue, sino que es la revista Amauta. Y digo es porque, como estamos viendo, sus temas y sus enfoques nos dicen mucho a los problemas que tenemos el día de hoy. Hasta ahí entonces por mi parte, y quedamos en encontrarnos el próximo miércoles. Buenas noches.